Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a lo que es una nueva sesión de perspectivas. Muchísimas gracias a los protagonistas de este Perspectivas de Doña Francisquita. Y en primer lugar me gustaría presentarlos, aunque creo que no necesitan presentación, pero bueno, vamos a leer una breve biografía de ellos. A mi derecha tengo a Lluís Pascual. Pero no leas todo esto, por el amor de Dios. Bueno, pues intento ser Soy lo mayor, pero... no, pero la edad no lo decimos, Lluís. Bueno, nació en Reus, es licenciado en Filología Catalana por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Arte Dramático por el Instituto de Teatre de la Diputació de Barcelona. Dirige su primer espectáculo, Roots, de Arnold Besker, en 1968. Es uno de los fundadores del Teatre Lliure de Barcelona en 1966, donde dirige el primer montaje Camí de nit. A los 32 años, en 1983, se convierte en director del Centro Dramático Nacional, el María Guerrero de Madrid, con importantes producciones, entre las que destaca los de las obras de Federico García Lorca, Diálogo del Amargo, El Público y Comedia sin título. Y en 1990 marcha a París, donde dirige durante 6 años el Odeon Theatre de la Europe. Dirige el apartado escénico de la Bienal de Venecia entre 1995 y 96. Y entre los años 97 y 99, por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, es el comisario del proyecto Ciutat del Teatre. Entre el 98 y 2000 codirige el Teatro Lliure. En 2004 entra a formar parte del Teatro Arriaga de Bilbao como asesor artístico, desde donde impulsa el proyecto BAT, un laboratorio de formación, colaboración pedagógico y promoción y creación de espectáculos contemporáneos. También ha dirigido distintas producciones del Teatro Piccolo de Teatro de Milán, el Mali de San Petersburgo, el Teatro Martín de Buenos Aires o el Festival de Aviñón. Asimismo, ha preparado numerosos espectáculos líricos para el Gran Teatro del Liceu, la Ópera Nacional de París, el Teatro La Scala de Milán y los festivales de Pésaro y Salzburgo. Vuelve a llevar la dirección del Teatro Lliure entre 2011 y 2018. También se incorpora al proyecto del Teatro Soho CaixaBank de Málaga. En 2016 publica de la mano de Federico, Alpa Editores. Ha recibido el Premio Nacional del Teatro de la Generalitat, el Premio Nacional del Teatro del Ministerio de Cultura, el Premio Ciutat de Barcelona, el Chevalier de les Arts, el de las Lettres, el Chevalier de la Orden Nacional de la Legión de Honor y Oficial de las Artes y de las Letras, otorgada por la República Francesa, la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat Catalana, el Premio Atlántida 2018 al Fomento de la Lectura, otorgada por el Gremio de Editores de Cataluña, siendo el más reciente la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en el 2018. Y aquí en Les Arts colaboró en la temporada inaugural del edificio con una producción de Simón Bocanegra y, bueno, pues casi nada, ¿no? Señor Pascual, casi nada. A mi izquierda, en primer lugar, tengo a Ruth Iniesta. Ruth es muy conocida aquí en Les Arts. Estuvo en las perspectivas de la temporada pasada con Caballería y Payasos. Ha sido designada por Amics de l'Òpera, que organizamos este ciclo junto con Les Arts como mejor soprano de la temporada 2019-2020. Con lo cual, enhorabuena. Perdón, 2020-2021, que esta ya es la 21-22. 2020-2021 por su papel de Neda en Pagliacci. Y también una muy breve biografía de Ruth. Pese a su juventud, pues ha sido galardonada ya con los premios Campoamor y Codalario en 2015. La soprano Ruth Iniesta debutó en 2012 en el Teatro La Zarzuela Madrid. Desde entonces ha sido invitada con regularidad por teatros, auditorios y festivales como el Liceo de Barcelona, el Comunal de Bolonia, el Teatro Real, el Auditorio Nacional de Madrid, en Pésaro, la Staatskapelle y el Concerthaus de Berlín, con artistas de la talla de Juanjo Mena, Pablo Eras Casado, Michele Mariotti, Víctor Pablo Pérez, Emilio Sagi, Billy Decker o Damiano Micheletto. De sus recientes compromisos cabe destacar Lucia, Bohème en Bolonia, Viaggio a Reims en Liceu, el Musikverein de Viena La Corina de Viaggio a Reims, i Puritani Traviata en Palermo, Turandot Carmen Barbero Sevilla y Don Pasquale en Verona, Rigoletto en el Mayo Musicale Fiorentino, Don Giovanni la Donanna en Bolonia y Falstaff, la Naneta en el Teatro Real. Y en Les Arts, lo que hemos comentado, además de la Neda del Pagliacci, la temporada anterior, justo inmediatamente antes de la pandemia, cantó la Madama Cortese del Viaggio a Reims. Con lo cual, bienvenida, Ruth, y un placer. Y Ismael Jordi, nuestro tenor, hace el papel de Fernando. Bueno, evidentemente no lo he dicho, pero Ruth hace el papel de Francisquita. Es discípulo de Alfredo Kraus.
es jerezano. Ismael canta en las óperas y teatros europeos más importantes, entre ellos las ciudades de Berlín, Múnich, Hamburgo, Dresde, París, Toulouse, Estrasburgo, Madrid, Barcelona, Bilbao, Londres, Viena, Zúrich, Lausanne, Nápoles, Roma, Verona, Ámsterdam o Montreal. Tiene especial predilección por las óperas de Donizetti, Lucia Lammermoor. Me comentaba justo antes de entrar que habías cantado hace poco en Monte Carlo también, con Olga Peritiatko, Lucrezia Borgia, la trilogía Tudor, La Favorita, en Verdi, Traviata y Rigoletto, y algunos títulos del repertorio francés como Romeo y Julieta, Manon y Fausto. Ha realizado grabaciones de La Traviata, de Marta, de Doña Francisquita, de Don Giovanni, Le Chanteau de México, Premio Lírico del Teatro Campo Amor en 2009 como mejor cantante de zarzuela, y en esas ha participado en títulos como La Ifigenia en Taurie y La Traviata. Pues presentados a los que son los protagonistas de Perspectives de hoy, simplemente y muy rápidamente unas breves notas de Doña Francisquita. Sin lugar a dudas, y es bien conocido, que constituye quizás la cima, el Everest de la zarzuela, del género lírico de la zarzuela. Es, sin lugar a dudas, también de las zarzuelas más queridas por el público, y fruto de ello ha sido también de las más grabadas. Sigue además lo que es esa tradición del madrileñismo de determinadas zarzuelas, que ya empieza con Barberillo de Lavapiés. Recordaréis que hicimos perspectivas hace poco también de Barberillo de Lavapiés, de Barbieri, del siglo XIX. Toda esa continuidad que hay posteriormente de las zarzuelas en un acto, y de ahí viene lo del género chico, que quede bien claro que el género chico era porque era el género de la zarzuela en un acto, frente al género grande, que era la recuperación que hace de las zarzuelas de Gaztambide, de Arrieta, Amadeo Vives, entre otros, y su estreno tiene lugar el 17 de octubre de 1923 en el Teatro Apolo de Madrid. Inmediatamente pasa al Teatro de la Zarzuela, al mes ya estaba estrenándose en el Liceo de Barcelona, posteriormente, y se hace como encargo del empresario Francisco Hidalgo, que la quería llevar a Buenos Aires. Va en 1924 a Buenos Aires, tiene un éxito tremendo, y pronto se empieza a representar por toda Europa, incluso se empieza a traducir a algún otro idioma. La obra está basada en La discreta enamorada de Lope de Vega. El libreto corresponde a dos de los más grandes libretistas del género lírico de la zarzuela, como son Guillermo Fernández Só, hijo de Carlos Fernández Só, y de Federico Romero. Cuando escriben el libreto no tenían la fama que luego tuvieron. De hecho, el único título que habían hecho anteriormente con éxito era La canción del olvido del maestro Serrano, pero posteriormente, ya después de Francisquita, se les empieza a encargar libretos por todos los grandes, ¿no? Desde Sorozábal, Serrano, Luna, etc. La obra transcurre en 1843. Ahora luego hablaremos de esta versión revitalizada que hace Lluís Pascual. Es una versión, yo tuve la oportunidad de verla ayer, la había visto previamente en el Liceo y me parece extraordinaria y maravillosa, pero quien nos lo tiene que explicar es Lluís. Da lugar a muchos montajes en la obra. Además, incluso tiene mucho sentido lo que hace Lluís Pascual de ponerla en un momento distinto a aquel en que se produce el libreto, porque al fin y al cabo el libreto, como decía, no deja de ser una adaptación de La discreta enamorada de Lope de Vega de 1604. Sí que me gustaría decir, o terminar esta pequeña introducción, que Amadeo Vives dejó escrito que Doña Francisquita ha querido ser el poema de Madrid. Pretendo recoger en la partitura todos sus sentimientos, toda la vida interior del pueblo madrileño, tan interesante y tan hermoso. Y sin mayor dilación vamos a pasar al coloquio, y lo hacemos como lo hemos hecho en otras ocasiones, preguntando a los distintos intervinientes. Y en primer lugar, y aunque no me puedo resistir a leer una pequeña introducción que tienen en internet, además, el Teatro de la Zarzuela, la producción que vamos a ver hoy, que vamos a comentar hoy, pero que se estrenó ayer y que tenemos la posibilidad de verlo a lo largo de mañana, el domingo y creo que es el miércoles de la semana que viene.
es una producción del Teatro de la Zarzuela, que se estrena en 2019, que luego va al Liceo de Barcelona y es coproducción también con Lausanne, y aquí ahora llega a Valencia. Comentaba que si os metéis en la página web del Teatro de la Zarzuela, está colgado los comentarios, el libreto entero, y luego una serie de artículos muy interesantes sobre Doña Francisquita, y también lo que son las reflexiones que hace Lluís Pascual sobre la obra cuando se iba a estrenar en el 2019 y cuando se le hace a él el encargo por el Teatro de la Zarzuela. Y dice: la zarzuela es la banda sonora de mi infancia, de ese paraíso en el que si uno no ha tenido la suerte de ser feliz, y yo lo fui o así lo recuerdo, intenta conservar intacto en su corazón y en su memoria. La voz de Marcos Redondo y de tantos intérpretes extraordinarios resuenan aún en mis oídos, en los sábados por la noche, cuando mis padres iban al cine y yo me quedaba en casa escuchando zarzuela por la radio, o los domingos por la tarde cuando íbamos al teatro y una vez al mes a ver zarzuela. Lo que para mucha gente de mi generación fue el cine, una ventana abierta por donde se colaba el aire fresco en un entorno hecho de grises y de tristeza, para mí fue la zarzuela. Y más tarde, pero ya entonces tenía 12 años y ya no era tan niño, la ópera. Tal vez por eso, durante décadas, me ha parecido más fácil abrazar y dialogar en el escenario con Mozart, con Rossini, con Wagner, con Verdi, Bellini, Saint-Saëns o Berio, que entrar de nuevo en ese Edén en el que no había ninguna hoja marchita y ninguna flor que no hubiera mantenido su fragancia. Empecé a hacer zarzuela hace pocos años y solo he hecho 2, por ese motivo tan íntimo y personal. Yo creo que las palabras son preciosas. A mí, además, antes se lo comentaba a Lluís, me recuerda mucho también mi padre, que era una generación anterior a él, pero eso que dices es que es así. Esa generación de justo después de la guerra se refugió mucho, y lo dices muy bien, dice, algunos lo hicieron en el cine. Tú lo hiciste en la música. Yo recuerdo a mi padre que nos contaba muchísimo cómo iba al cine, cómo disfrutaba, cómo le permitía salir de ese momento tan duro que fue la posguerra en los años 40 y en los años 50. Entonces, lo quería leer porque realmente es hermoso lo que dices aquí. Y sí que me gustaría que ahora, aquí presente que estás, pues que nos hicieras o nos trasladaras un poco esas emociones que te genera la zarzuela, en este caso Francisquita, y cómo te rememora esa juventud, ¿no? Bueno, no hay ensayo de zarzuela o función de zarzuela que no me traiga el recuerdo de mis padres. Eso es el buen recuerdo de mis padres, no solo el recuerdo. En Reus había una ciudad pequeña, pero había 3 teatros y una vez al mes se hacía zarzuela. Y mis padres me llevaban a la zarzuela, mi madre cantaba zarzuela. Los domingos por la mañana mi padre ponía... Es que a mi padre no le gustaba el cine. Tenían un pacto y es que los sábados por la noche iban al cine. Entonces mi padre se dormía automáticamente, mi madre le iba dando codazos, pero no conseguía que se despertara, pero en cambio no le ocurría en el teatro y no le ocurría con la zarzuela. Entonces yo a los 12 años, sí es verdad, a los 12... me caí del caballo. A los 12 años, como yo era asmático y me mandaban mis padres tenían una panadería y no hacían vacaciones, los panaderos no cerraban. Y me mandaban al monte, me mandaban a Viladrau, que era una zona de Cataluña donde el aire es muy bueno para los asmáticos. Y a casa de unos tíos, y mi tía insistía en que yo hiciera la siesta, cosa que yo detestaba. Entonces, había un desván donde yo me iba a refugiar a la hora de la siesta, fingiendo que estaba durmiendo, y allí descubrí un single, un disco pequeño de María Callas, que era de Norma, estaba el aria, estaba Casta Diva y Fine el Rito, la cabaleta. Y ahí, es que yo creo que la ópera, la zarzuela también, es como los toros, es irracional. Yo siempre lo cuento, yo he visto a 2 señores en el 5º piso del liceo, un notario y un registrador de la propiedad, pegarse unas leches, pero pegarse por si Carreras había bajado medio tono el aria de entrada de Bohème. Sí. Dices, esos señores tan respetables, que tan universitarios, que tienen su despacho, una gente tan seria, se están pegando de leches por medio tono.
Eso es completamente irracional, como los toros, como tantas cosas. Sí, sí, sí. Pero las cosas irracionales son las que le compensan a uno, porque son las que no te esperas, las que te dan sorpresas a ti mismo. Yo recuerdo una niñez feliz, no sé si lo era o no, yo creo que sí. Recuerdo una niñez feliz y recuerdo una niñez. Yo me debo Acompañado por la me debo música, saber ¿no? 30 o 40 zarzuelas y 70, 80 óperas de memoria, que es una cosa absolutamente inútil, porque ahora pulsas por aquí, no hace falta que se lo... Yo me las sé, sobre todo los papeles de soprano, porque a mí me gustaría hacer Norma, pero no de director de escena, me gustaría cantarla, me gustaría ser Norma, que es lo bueno es cantarla, no dirigir a los druidas, que más le da a uno. Y eso es un mundo que me ha hecho feliz siempre. Yo no puedo estar un día, yo que leo mucho, en una isla desierta, cuando me preguntan qué libro se llevaría, yo digo ninguno. Me llevaría una grabación de Don Giovanni, hasta de Lucrecia Borgia, Gennaro, me llevaría una grabación. Pero es un mundo... todos los días necesito, antes de acostarme, ponerme media hora, 3/4 de hora de YouTube, con grabaciones nuevas que salen de la Caballé, de Corelli, de Callas, de Simeonato, de Ponsell, es igual, de todas. Y de repente me escucho un aria cantada por 7 sopranos o un aria cantada por 7 tenores y soy feliz. Soy feliz. En ese momento no necesito nada más. Y eso que le pase a alguien es muy bueno. Que tengas una cosa que todos los días te hace feliz. Y luego conocí mucho, me da casi vergüenza decirlo, a Montserrat Caballé. Y tuve la suerte, como empecé a ir a la ópera a los 14 años, tuve la suerte de que el Liceo, que era un teatro con una orquesta espantosa, con 2 iluminaciones, la de día y la de noche, había unos focos azules para la noche y unos focos blancos para el día, con unos decorados de cartón piedra que ya no usaba nadie, pero era un teatro de voces. Era un teatro, yo he visto a Sutherland, he visto a Cosotto, con la que después trabajé, he visto a los más grandes. O sea, sí. yo las funciones de Caballé o de Carreras o de Domingo, iba a todas, todas las aídas, las 5 aídas que hizo primero Montserrat, yo iba a todas porque me hace feliz. Yo creo que no lo puedo explicar de otra manera. No noto el tiempo, no sé qué hora es. Es irracional, pero a mí me gusta. Y cuando a uno le gusta una cosa mucho, le gusta compartirla. Y eso es muy hermoso. Pero lo bonito yo creo además es que esa felicidad se generó en tu caso siendo muy joven. Y Siendo un eso que niño. comentabas siendo un niño, Siendo que te un subías niño. al desván a escuchar la Casta Diva, ¿no? A los 12 años. Sí, sí. Claro, volví de las vacaciones. Claro, luego empezarías a ir al liceo Mis y padres me debían un regalo de cumpleaños. Me dijeron, ¿qué quieres? Y dije, la Norma. Y dijeron, ¿qué? La Norma de María Callas, que iba poniendo hasta que se rayó el disco, hasta que me compré la siguiente. Pero durante un año solo tuve Norma. Muy bien. Pues vamos ahora con Ruth. Ruth, ¿es la primera vez que interpretas Doña Francisquita? Sí. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Qué dificultades estás encontrando en el papel? Pues, bueno, ya canté algunas partes de Francisquita hace muchos años, cuando yo era estudiante aún de grado medio, en un montaje que se hizo en el Festival de Clásicos de Alcalá de Henares. Y era una versión en la que se mezclaban los textos de La discreta enamorada, que la hacía la Compañía de Teatro Clásico de Alcalá. Eran ellos los que hacían la parte de los actores y 2 cantantes hacíamos la parte de Doña Francisquita. No se hacía toda entera, entonces fue una especie de semidebut, ¿no? Pero bueno, yo era estudiante, era como otra persona casi respecto a lo que soy hoy. Y las dificultades que yo me he encontrado a día de hoy han sido sobre todo que, claro, en la partitura nosotros vemos Doña Francisquita y pensamos en el ruiseñor, en los famosos cococos que decimos. Y no dejarte arrastrar por eso es muy importante, porque luego te das cuenta de todo el lirismo que tiene el resto del personaje. Pensamos en Francisquita y pensamos en esa parte ligera, pero
luego hay que sostener todo lo demás. Entonces, en realidad, la dificultad, yo diría que es como pasa con muchos papeles de ópera, encontrar ese equilibrio. El no dejarte llevar en toda la ópera, o sea, en toda la obra por toda esa parte lirista, no sé hablar hoy, en toda esa parte más central. Sí. Es que estoy con la cabeza post-estreno Sí. de ayer y voy como un poco con ralentí. Entonces, no dejarte llevar por esa parte porque tienes esos cococos, pero al revés también. Parece que hasta que no pasas la canción del Ruiseñor no... Pero luego te das cuenta de todo lo que viene después, Efectivamente. que es una barbaridad. Así es, así Pero es. me he encontrado con un papel en el que me siento muy a gusto, he de decir. Sí. Aparte de que, bueno, todo lo que lo ha rodeado, lo que lo está rodeando, pues ha sido de ensueño, porque Me imagino nos lo además que pasamos genial. será una verdadera suerte también trabajar con maestros como Lluís Pascual. Claro. Yo con él es la segunda vez que Y coincido. la segunda, sí. Sí. Hicimos, la otra también fue Zarzuela. Hicimos el Chateau Margaux. Chateau y la Margaux y Viejecita. Viejecita. Sí. Y fue una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo y en esta ocasión pues igual, la verdad. Así que ha sido un debut muy feliz. Pues enhorabuena, porque ayer estuvisteis excelentes, son excelentes. Ismael, lo cantaste este mismo papel, el papel de Fernando, de Francisquita, en el Teatro de la Zarzuela. ¿Qué nos puedes decir del papel? Bueno, ¿Qué llama más la atención o qué nos puedes hacer llamar la atención sobre el papel? yo creo que un poco también como está diciendo Ruth, ¿no? Es un papel muy largo. Desde que empieza el primer acto ya estás cantando una tesitura media alta. Luego a la primavera, todas estas frases que tengo con ella. Sí. Y luego termina el primer acto y no has cantado nada todavía. Porque te queda el segundo acto que ya empieza con dúo de Francisquita, romanza por el humo, el dúo con la Beltrana, que para mi tipo de voz pues es un dúo un poco dramático. Sí. Y todavía no termina la cosa, que tengo el quinteto. Entonces, pues como decimos allí en el sur, es un toro miura esto. Es decir, esto hay que saber torearlo porque de eso, el primer acto está muy atento. Y luego también la suerte de cantar esta producción, que el maestro Pascual ha cortado ahí los diálogos, entonces en ese sentido pues yo tengo 3 o 4 frases y una maravilla. porque entonces ya si ya están todos esos textos, todos esos diálogos del libreto original, entonces ya ahí ya es un problema. Y por el mismo maestro, claro, lo decía, ¿no? Que no quería cantar tanta zarzuela por el tema de cantar, de hablar. Y ahí te cansa, claro, porque uno está acostumbrado técnicamente a estudiar el canto, pero no a la técnica del hablar, ¿no? Esa es una de las preguntas que me gustaría también haceros a los dos. Cuando efectivamente un cantante como vosotros afronta un papel de zarzuela, esos cambios que luego hay de estar cantando a estar hablando, y me imagino, yo técnicamente de voces no sé nada, pero me imagino que tendréis que colocar la voz de distinta manera. A mí me cansa muchísimo, a mí me cansa, porque hoy encima no se puede como antiguamente, Francisquita, porque yo te amo. Eso queda muy feo, eso queda un poco natural. Ahora intenta uno hablar de una manera más natural. Es que luego inmediatamente vuelves a cantar. Claro, y si cantas 3 frases o cantas, yo tuve la oportunidad de cantar a Gavilanes, que sí hablaba mucho, pero no tengo nada, tengo la flor roja, que es un bombón. Pero aquí es que no sabes dónde agarrarte, no hay momento de y si encima tiene que soltar todo el parrafón, pues... Sí, porque tienes que impostarlo, porque no estás con micrófono, pero lo que dices tú tiene que sonar natural. A mí me cansa. Claro, cansa mucho más. Sí. Yo además estoy acostumbrada, yo cuando hacía teatro musical teníamos ese cambio, texto y voz, pero en teatro musical va siempre con micrófono. Ajá. Y yo en Cambia este mucho la caso, cosa. en esta producción, tengo 3 o 4 frases, que es una maravilla. Sí. El problema es equivocarte con 4 frases. Yo no soy cantante, pero lo voy a explicar. Porque hacer zarzuela es muy difícil. La gente no lo sabe. Lo voy a explicar con 2 palabras, con 3. Porque siempre me preguntan, la pregunta tópica es qué es más fácil o cómo, si se dirige igual a un cantante de ópera o a un actor o a una actriz. Y yo les digo, se parece, pero no es lo mismo. El centro neurológico donde se produce la música y por lo tanto la voz está aquí,
exactamente aquí detrás. El centro neurológico donde se produce el habla está aquí, en lo opuesto. Por eso los tartamudos pueden cantar. Es así de simple. Un tartamudo tartamudea en la vida, pero luego, cantando, no tartamudea. Porque parte de un centro neurológico diverso. Hacer zarzuela es pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí, constantemente. Y eso es muy difícil, enormemente difícil. Porque tienes la voz puesta en la máscara, para entendernos, en el triángulo este mágico, y luego la voz hablada es otra cosa completamente distinta. Entonces, claro, con micro es muy fácil. Claro. Pero sin micro tienes que pasar, y es por eso, parte de dos puntos distintos del cerebro. Y eso es muy complicado. Eso es muy, muy complicado. Si estáis de acuerdo, ¿no? Vosotros Totalmente, como totalmente. profesionales. Totalmente. Sí. Pues volviendo a lo que es un poco tus raíces, Lluís, dices en esa entrevista que efectivamente que a tu madre le encantaba la zarzuela, luego has comentado también y comentas también que tus padres tenían una panadería. Bueno, Una confitería, es más o una menos. confitería. Más o menos, sí. La confitería sale continuamente en Francisquita, que es bueno, pues, el negocio que tiene doña Francisca y doña Francisquita. Y Amadeo Vives era catalán. Catalán, nacido al pie de las montañas de Montserrat. Eso es. Aunque parezca mentira. Me imagino que te debe ser muy próxima todo esto a la hora de afrontar Francisquita, ¿no? Ya no en plan genérico Pero es, del mundo de la zarzuela. pero me es próximo. Porque antes decías que habías dirigido dos zarzuelas anteriormente, que era Sato Margo y la viejecita, nada más. Pero se hacían juntas. Porque por respeto, porque era ese paraíso de infancia que yo no quería tocar, no quería manchar. Por respeto. He dirigido mucha más ópera que zarzuela, muchísima. Sí. Y en el caso este, ¿por qué afrontas Francisquita? Bueno, porque me la encargan. Pero me imagino que también te habrán encargado más zarzuelas y has dicho que no. Sí, pero no, porque me la encargan y a veces es bueno que te encarguen las cosas. Porque cuando te dicen, ¿qué quieres hacer? Lo que quieras. Dices, no, por Dios, no me pongáis ante este abismo. Dímelo tú, dime qué quieres que haga. Y Daniel Bianco, el director de la zarzuela y gran amigo mío, me dijo, tienes que hacer Francisquita. Y dije, a sus órdenes. Y ya está. La única condición que puse es, digo, sí, pero yo voy a quitar el texto. Voy a hacer otra cosa. También lo hice con Chateau Margaux. Y Chateau Margaux era un programa de radio y la viejecita era Disney World, digamos. Porque son textos malos. Vamos a ver. La adaptación es mala. El que es bueno es Lope. La adaptación no es buena. Luego ha pasado mucho tiempo. Esos textos corresponden a un modo de interpretar, a un modo de hacer que compartían los del escenario con los del público. Ahora eso sería absolutamente insoportable, sería la venganza de Don Mendo todo el rato. Ayer lo dije, creo, en la radio, el mejor vino del mundo se puede estropear con el paso del tiempo. No sé, yo recuerdo a mi madre toda la vida con faja, por ejemplo. ¿Hay alguna mujer que lleve faja entera ahora? ¿A que no? Y mi madre no es de los años 20 ni de los años 30, como es esta zarzuela. Han cambiado muchísimas cosas. Y ha cambiado el modo de interpretar. De verdad que sería insoportable esa manera y el público la recibiría de una manera insoportable. Y en base a eso se hacen unos diálogos. Ya sé que pasan, que no solo pasa en la zarzuela. Que el trovatore leído es imposible. El trovatore es y la sonámbula ya ni te cuento. Una chica que se pasa ya por un puente. No, lo que pasa es que la ópera primero no hablan. Tienen debajo un soporte sublime. Y después, en general, la gente no lo entiende. No saben lo que están diciendo. Ahora sí, porque se puede leer, pero la gente no lo entiende. Yo la primera vez
que trabajé en Italia haciendo Falstaff, de repente dije, se rieron, dije, ah, claro, es que es lo que ellos hablan, claro, aquí lo entienden, pero normalmente la gente no lo entiende y hay un soporte musical para unos textos que han perdido mucho. Si yo pidiera que citáramos 10 dramaturgos importantes del siglo XIX, no sé si los podríamos citar. Habrán quedado, sí, claro, ha quedado Shakespeare, ha quedado Goldoni, ha quedado Chekhov, ha quedado Beckett, y en medio hay centenares y centenares y centenares de autores de teatro que eran buenos en su momento. Bueno, don Jacinto Benavente, que ganó un premio Nobel. ¿Quién hace don Jacinto Benavente ahora? Sería insoportable. Pues con eso pasa lo mismo. El teatro es una cosa fresca, el teatro es una cosa viva. Las películas de los años 30 van haciendo todos así. El momento expresionista del cine. Y ahora no se podría soportar. Y además, ahora la gente ha visto, sin saberlo, ha aprendido mucho de interpretación, porque ha visto a Meryl Streep así, los ojos, la boca. Te han visto por dentro, como un periscopio, la cámara se mete dentro. Y esa retórica que suponen esos textos ya no los pueden aguantar, ya no los soportarían, la gente se dormiría. En el tercer acto, donde hay muy poca música y mucho texto, muchísimo, y además tiene que resolverlo, porque tiene que resolver, es como una novela de Agatha Christie mal terminada, que al final, en el último capítulo, tiene que resolver todo, pues es lo mismo. No es creíble. La música es un lenguaje universal que se sostiene aún desde Monteverdi hasta el maestro Vives. La música se sostiene, porque nos entra por otro sitio. La letra, no pasa nada, también hemos dejado de llevar fajas y cuellos almidonados. Ya no es así. Bueno, ya está. No, vamos a ver, y además yo creo que el espectáculo que creas con Francisquita, además tiene un valor teatral enorme, porque generas dentro de lo que es Francisquita, generas una obra de teatro y una obra actualizada. Eso yo creo que sí que tiene mucho valor. Claro, es verdad que luego nos encontramos con otro tipo de público que son muy conservadores, sinceramente, y eso pasó en el Teatro de la Zarzuela. Sí, pero no es un problema de conservadurismo, sí, es de obtusidad. Son obtusos, no conservadores. Eso es otra cosa. Eso es rancio. Sí. Antes he dicho lo del vino, el mejor aceite del mundo, al cabo de un año se pone rancio. Es que es inevitable, las cosas se descomponen, se llenan de polvo. Pero fíjate, Lluís, tampoco es muy distinta esa concepción cuando en los 50, fundamentalmente en los 50, en los 60, se grababan las zarzuelas, cuando grababa, pues eso, Ataulfo Argenta, Fríguez de Burgos, o Don Alonso, todos los grandes músicos de aquella época, solo grababan la música, no grababan el texto. Claro que no. Y sería por algo, eso es así, eso es verdad. Pero también es verdad lo que comentabas, ¿no? Que en el mundo de la ópera los libretos, quitando honrosas excepciones, son bastante infumables. Sí. Y es cierto también que, hombre, que te corten el libreto también puede molestar a alguien, al menos en la ópera, ¿no? Si siguen cobrando derechos de autor, como sucede con los herederos de Fernández Shaw y del otro, hay que callarse. Perdón. Lo siento, ya lo dije. Claro. ¿Vuestra opinión, Ruth y Ismael, del tema este? O sea, vosotros habéis estado cómodos de esta manera de... Sí. Perdón. 4 años antes habíamos hecho Chateau Margaux y Viejecita, y Chateau Margaux se convirtió en un programa de radio y nadie... Funcionó a las mil maravillas. Funcionó a las mil maravillas y nadie dijo nada. Lo que pasa es que Francisquita es como el tótem que uno no puede... Es el Everest. Es el Everest que uno no puede, parece que no puede tocar, pero se puede tocar todo. Se toca Shakespeare todos los días. ¿Cómo no se va a tocar este libreto? Estamos mal de la cabeza.
Ajá. Perdón. Ruth. ¿Yo qué? Bueno, vamos a la parte musical. Antes comentabais que bueno, nos tenéis que enfrentar a dos romanzas dificilísimas, arias romanzas. En tu caso, Ruth, en el acto primero, la canción del Ruiseñor. En tu caso, Ismael, por el humo se sabe dónde está el fuego. Además, que han sido cantados por todos los grandes que hemos conocido. Y eso es un problema también, claro. Bueno, pero lo hacéis francamente bien. Entonces, pues, además, de verdad. Además, ¿qué nos podéis decir de su valor musical? Porque lo explicaba muy bien el otro día en la conferencia que dio Ramón Gener y en el libro este, que por cierto yo creo que está descatalogado, pero lo recomiendo, este de Doña Francisquita, de esta de Diamond, de Sí. Introducción al mundo de la zarzuela, y va introduciendo cada una de las arias y te hace unos pequeños comentarios. Y en el caso de la canción del Ruiseñor, pues dice, sí, efectivamente, esos atisbos que hay en esas escalas descendentes musicales, que parece casi procedente de un Tannhäuser, ¿no? O en el caso de la romanza por el humo se sabe dónde está el fuego, a mí me recuerda muchísimo, por ejemplo, a la música francesa, la música de Massenet, por ejemplo, muchísimo. Y luego, por ejemplo, esa introducción del acto tercero, que es tan bonita, además visualmente en esta producción es francamente bella, es precioso cuando hay ese interludio musical largo y están bailando las parejas antes de empezar con el coro de los románticos. Y ahí hay un sabor de música francesa absoluto. Entonces, estamos en Doña Francisquita realmente en algo más que la zarzuela al uso, ¿no? Las zarzuelas estas que se componían para que la gente fuera una hora a escucharla y luego se volvía a su casa. ¿Qué nos podéis decir de esos valores musicales? ¿Cuál es vuestra opinión de los papeles que tenéis? Y no son los papeles, sino a la hora de conocer también la obra como la conocéis. Yo sí, de primeras te diría que yo recuerdo que la primera vez que escuché el primer número de Doña Francisquita pensé, o sea, me venía la imagen de Madrid. Exactamente. Sí, sí, sí. La luz. Así es. La luz de Madrid, la vida del barrio. Pero a la vez yo decía, ¿por qué? Tampoco hay una huella de folclore tan nítida como la hay en otras zarzuelas, ¿no? O sea, es como que consiguió retratar... La intuición musical que tuvo Sí. fue brutal, ¿no? Para describir ese Madrid romántico, ¿no? Del siglo XIX, creo que. Sí. Y la verdad que este hombre, Amadeo Vives, fue espectacular. Vamos. Y Una tiene toda esa riqueza de música. colores, Todo, de- incluso sí, la sí. romanza, como dices, sí, parece que estás cantando Massenet, ¿no? Sí. Y luego el maestro está muy bien porque me pone esa mesa con la botella de vino, el vaso, que es como una reflexión. Yo cada vez que cantaba salía corriendo a boca ahí, venga, a cantar la romanza. Y en este caso, pues, me ha dado otro punto de vista. Ya en Madrid me paró en un ensayo, me lo dijo. Y dice, mira, tú aquí esto es una reflexión, quédate ahí sentado en la mesa y ya poquito a poco te vas levantando. Y está muy bien con el juego de cámaras. No, eso está maravilloso. Por Pensando una en una puerta mujer, y pensando en la por otra. puerta. Sí, Es sí, sí. maravilloso las dos cámaras. Sí, y en mi momento de la romanza igual, el poder contarlo de verdad como un cuento, como se ha visto muchísimas veces en muchos montajes de Doña Francisquita, pero tiene una frescura nueva, ¿no? Pero es verdad que llega ese momento y te entran taquicardias. Pero es la inspiración que tuvo este hombre para escribir Doña Francisquita. ¿eh? Sí. Es, es increíble. Luego, en otras zarzuelas, no sé yo si de No, Amadeo aquí Vives, estaba inspirado. Aquí estaba inspirado. Aquí era- Sí, sí. le dijo, Hay esto para ti, Amadeo. Hay muchos momentos de inspiración. Sí. Dices, estabas en estado de gracia. Sí. Sí, sí, Cuando sí, escribiste, increíble. muchos. Pero eso es reconocido además absolutamente por todos los musicólogos. Dicen, la zarzuela cambia a raíz de Doña Francisquita. Era un género que, como antes comentaba, con los Gaztambide, con Arrieta, con Barbieri, había tenido su explosión. Luego es verdad, y a mí me encanta, las zarzuelas que tienen inspiración madrileña realmente me apasionan, ¿no? Las de un acto además, la Gran Vía, el Agua Azucarillos y Aguardiente, la Verbena de la Paloma, me parecen absolutamente maravillosas. Pero esa genialidad musical aparece en Francisquita. Sí. Y hay un antes y un después de Francisquita en el mundo. Y de hecho, así ocurre. Luego llegan los grandes, llega Sorozábal, llega Moreno Torroba. Exactamente.
Sí, sí. Pero Francisquita tiene algo especial, no sé, tiene, sí, tú cantas Luisa Fernanda o Gavilanes, y Francisquita parece que estamos hablando de otra cosa, ¿no? No sé, musicalmente, por lo menos a mí me da Tiene esa momentos impresión. también un poco puccinianos, tiene... Efectivamente, Bueno, tiene todos los el momentos. dúo, por Tiene de ejemplo, todo. Tiene de todo. el dúo de Fernando y Aurora del acto segundo, que antes comentabas. Por dices, ese "Oye, dúo que yo quisiera ser mezzo. Eso es un Claro, dúo. pero es que Eso es- ese esa dúo es- es un dúo José y pucciniano Carmen, absoluto. ¿no? Esa es la escena. La escena. Sí. Maravilloso. Es la única en que el libreto está bien. Esa es la escena dramática. Esa escena Sí, sí, es sí. una escena de verdad. Y la montamos en 20 minutos, ¿eh? Me parece. Porque sí, Sí. porque es tan... Me acuerdo perfectamente. Sí, sí, sí. Porque haces lo que te pide la escena, lo que te pide la música. Entonces es muy... sí. Podría haber puesto pero- ahí pero algo, podría haber puesto a Amadeo y algo, sin el tenor va a tomarse un vasito de agua, pero bueno, es Pero una claro, maravilla. dices, esa escena es digna de las mejores óperas Sí. que puedes escuchar Sí, sí. de un Puccini, Sí, sí. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Muy bien, pues luego hay otro tema que sí que me gustaría que nos explicaras, Luis, que es el tema de el planteamiento que haces. Tenemos, son 3 actos, es lo que antes contaba, Zarzuela Grande de 3 actos. El primer acto lo sitúas en la Segunda República Española, en una grabación, un estudio de grabación de un disco para Europa. El segundo acto era en Prado del Rey, y me imagino que sería los años 50, 60 más 60, bien. 60 en los más 60, bien, ¿no? cuando se hacía la zarzuela. la que se zarzuela, la grababa. hacían lo que Sí. se llamaba entonces playback. La hacían Eso es. actrices y actores. Sí. Y, No, y la verdad es que antes comentabais lo de los jóvenes, que ahora luego hablaremos también de ellos, de la representación de los jóvenes, pero me decía nuestro director artístico Jesús Iglesias que claro, vieron los jóvenes todo el espectáculo ahí, que se quedaron todos con la boca abierta, claro, era como una especie de Rosencavalier español, ¿no? Y luego el acto tercero, que es en un ensayo general hoy en día, ¿qué hilo conductor hay? O si lo hay, te pregunto, no sé Sí. si lo hay. ¿Y cuál es la figura que tenemos ahí, la suerte de tener a Gonzalo de Castro? Ese hilo conductor que lleva Gonzalo de Castro, ¿nos puedes explicar un poco si lo hay, qué has querido decir? Bueno, la Francisquita es una, como tú has dicho, es una zarzuela grande y larga. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que limpiar el ojo del espectador y hay que limpiar el oído del espectador cada vez. Entonces, uno no sabe cómo le vienen las ideas, ni dónde ni cuánto, si en la ducha, paseándose, no se sabe, fumando un cigarrillo. Pensé, bueno, pues 3 grandes momentos de la zarzuela. En los años 30 era un gran momento, en los años 60 lo fue, gracias a la televisión. Y el tercer acto tiene forma de ensayo porque es algo más abierto. Nadie sabe lo que pasará, cómo será el futuro de la zarzuela, mira. lo que ocurrirá. Y de alguna manera yo quería dejarlo Pues fíjate, eso es muy importante. apuntadito y O sea, nada más, es lo que no vendrá, explicar. es lo que vendrá. Y por eso es un ensayo. Fíjate que van en ropa de ensayo y nadie lo nota. Sí, La gente, sí, sí. si les preguntas, dicen, va con una camiseta y unas enaguas. Ah, pues no. Bueno, sobre todo también porque el primer acto es, desde el punto de vista espacial, eso son cosas técnicas que solo nos interesan a los directores de escena. Desde el punto de vista espacial es pequeño, pero los valencianos lo van a entender bien porque es como una mascleta. El espectáculo es como una mascleta, van pam, 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 va creciendo y cuando piensas que ya no va a crecer más, sale el Lucero Tena. Entonces, ¡pam! Sale otra explosión. Pues el espacio del primer acto es un espacio pequeño, cerrado, el de un estudio. El del segundo acto, que los jóvenes el otro día hicieron, jóvenes que ven cosas extraordinarias a través de esto. Pues les maravilló. De repente que se levantaron telón. Ya, es un espacio grande, ya muy grande, un plato de televisión. Y luego, en el tercer acto, pasa por 3 momentos. Primero, es el mismo espacio como tamaño, después hay unos espejos
donde adquiere más profundidad porque se refleja la sala, las medidas de la sala, y luego cuando se abren los espejos hay una película, un cielo, donde ya es un agujero, donde ya el espacio es infinito. Y luego otra cosa importante, para la música es muy importante, es la luz. La luz es fundamental. Las luces se hacen con el oído. Eso lo aprendí de mi maestro y es así. Las luces no se hacen con la vista, se hacen con el oído. Y la luz da vida a ese espectáculo porque Pascal Mera es muy bueno. El iluminador que tenemos es muy bueno. Y eso, cuando hay un divorcio entre la luz y el oído, o sea, los directores de escena estamos para rellenar 7 centímetros, que es lo que separa el ojo del oído. Estos 7 centímetros es nuestro campo de acción, aquí. Y tiene que entrar por aquí y por aquí, por los mismos canales, sin que la gente se dé cuenta. Y eso es lo que he intentado siempre en la ópera o en la zarzuela o en lo que sea. Fíjate, te iba a preguntar más adelante, pero ya que lo has comentado, efectivamente, a mí me dejó maravillado eso, la iluminación de Pascal Merat, y la coreografía también me gusta mucho. La coreografía de Nuria Castejón, es espectacular, que nació espectacular. en una partitura de zarzuela. Claro, Nuria Castejón es de los Castejón. Sí. Su padre cantaba zarzuela, su padre hacía un Cardona extraordinario, su madre era cantante de zarzuela, su hermano ha hecho zarzuela, ella lo tienen en la sangre y es muy buena coreógrafa. O sea, el cuerpo de baile sobre todo precioso. porque me dijo, ¿tú qué quieres? Y yo, el primer día de ensayo, le dije yo, alegría. Eso es. La zarzuela es alegría, la gente tiene que salir contenta. Si no sale contenta, se jodió. Quiere decir que lo has hecho mal. La zarzuela es alegría. Y ese andalucismo madrileño, pues porque es un Madrid pasado por Andalucía, de alguna manera. Sí. Si no, no se entiende esa aria que canta extraordinariamente, y mira que me la conozco, Ismael Jordi. Yo creo que no lo sabe ni él, que la canta así porque es de Jerez. Si en lugar de ser de Jerez fuera de Valladolid, no la cantaría así. Es decir, lo que su propio maestro hacía, Kraus la cantaba extraordinariamente bien, pero donde él hacía un staccato, hace un quiebro. Y para hacer un quiebro hay que ser de Jerez, por lo menos. Y eso es lo que le da ese perfume madrileño y ese perfume tan español, tan raro en uno que ha nacido a los pies de la Virgen de Montserrat, que además es negra. O sea, que ya es todo muy raro. A ver, has comentado una cosa y sí que eso os lo quiero preguntar a los tres, ¿no? Claro, estamos aquí entre una zarzuela que se ha dicho, y no lo entendáis de manera peyorativa, ¿no? Pero que es typical Spanish. Sí. Typical Spanish. Y eso además lo cuenta muy bien en el libreto del Teatro de la Zarzuela, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente la música, siendo lo sublime que es, pero bebe mucho del folclore. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque el fandango es un fandango. El fandango, pero bueno, tienes el fandango, tienes un bolero, tienes los coros, incluso cuando son coros muy castizos. El coro del final del primer acto con el Viva Madrid y soy madrileña que dice la Mecho, es absolutamente castizo y podría ser perfectamente de las zarzuelas que antes hablábamos de Chueca o de Chapí. Entonces, ese folclore, ¿cómo lo encajáis vosotros dentro de la zarzuela? Yo creo que funciona maravilloso. De una manera natural. Es una reivindicación. De una manera natural, está ahí. Está ahí y yo debo ser muy mal catalán, aunque creo que no, pero a mí siempre ponen los pelos de punta, cada vez. Bueno, pero es que te quiero decir que Cataluña también tiene su folclore maravilloso. Hombre, Carmen Amaya nació en Barcelona, no la jodamos. Y las chicas del ballet vienen prácticamente del Instituto del Teatro, casi todas fueron maravillosas. Vienen de Barcelona, vienen del Instituto del Teatro y parecen sevillanas directamente.
Y fue un éxito apoteósico en Lausanne. Fíjate tú, en Eso es Suiza. justo, mira, En lo Suiza. iba a preguntar, sobre todo porque antes me decía Ismael que tú lo has cantado el papel en Suiza, Sí. en Lausanne. Sí. ¿Cómo fue la recepción del público suizo con los fríos que son fue los maravilloso, suizos maravilloso y desde los, el y pero los desde el primer kantianos y acto, cuadriculados? desde el primer acto. El primer acto ya estaban con la, y tuvo una aceptación enorme y un exitazo todos los días. Hicimos 5 funciones y bueno, un llenazo del teatro, la gente al final aplaudiendo muchísimo. La verdad es que tuvo una aceptación grandísima, ¿no? De la Francisquita y la producción del maestro Pascual. Porque es ¿no? buena música. Es muy buena música. Es buena claro, si es que- música. Y eso... De todas maneras, la zarzuela muchas veces cuando va fuera de España le fascina al público extranjero. Yo hice hace unos años un par de conciertos de zarzuela, simplemente conciertos de romanzas y dúos Sí. en Rusia, pero no en Moscú, no, en unas ciudades de nombres impronunciables perdidas en mitad del Cáucaso. No sabes la emoción que tenía el público después de cada número. O sea, no me han regalado tantos ramos de flores en mi vida, porque No, tienen no, una costumbre sí, que les sí, gusta sí, un número, yo eso no lo aceptación. sabía, les gusta un número en un concierto y te traen un ramo de flores, en vez de esperar al final. Sí, sí, Entonces sí. tú cantabas una romanza y un ramo de flores, cantabas otro ramo de flores, pero por Dios. Pero estaba gente, el público ruso diciendo ¡Viva España! Y yo decía, Eso sí, también. es increíble. Sí, 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 sí. Y claro, si ya encima se la pones en pie de esta forma, pues oye. Sí, efectivamente es tal cual lo comentáis. Y además, hay un Plácido Domingo sí que ha hecho de gran embajador de la zarzuela, sin lugar a dudas, ¿no? Y hay que reivindicar su figura como defensor, sin lugar a dudas, de la zarzuela. Yo recuerdo ya hace muchos años, vosotros, Luis se acordará, vosotros lo que sois bastante más jóvenes, pero un recital que hizo Plácido Domingo con García Navarro en Salzburgo, con Pilar Lorengar, y estaba yo entonces estudiando alemán muy cerquita, en Baviera, y no pude ir, pero sí que lo escuché por la ORF, y bueno, y se volvían locos los El público alemanes y el público rugía. austríaco. Yo lo he Sí, sí. escuchado eso. El Sí, público sí. rugía. Sí, 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 sí. Además, Pilar cantaba muy bien zarzuela. Plácido también, pero Pilar era... Yo llegué a trabajar con ella. Sí. Sí, en Falstaff. ¿En Madrid? En o- Madrid. En el Hacía antiguo Alicia Teatro de y la Zarzuela, Falstaff. claro. Teatro de la Zarzuela. Sí. El primer Falstaff que hice. Sí. Otro de los temas que quería comentar con vosotros, a ver qué os parece. Las zarzuelas son un género donde, por mucho que digan tal, se reivindica mucho el papel de la mujer. Y en Francisquita yo creo que se reivindica mucho tanto el papel de Francisquita como el papel de Aurora. ¿Qué os parece? ¿Qué opinión Hombre, tenéis? sí, es la que son, Son las los- que son los motores, ella ¿no? Son los directamente motores, Francisquita es la que somos mueve los Francisquita hilos. la que llama lo los comentaba hilos. también cuando hace poco hicimos Barberillo Lavapiés, pasaba lo mismo con La Paloma, pues aquí lo mismo con Francisquita y con Aurora, además diría también. Sí. Sí, porque muchas veces pensamos también, hay gente que pone como a Francisquita de buena y la Aurora de mala, y Aurora no es que sea mala tampoco. No. Se reivindica el papel de esa mujer libre y de que quiere decidir lo que a ella le dé la gana. Y Francisquita es una que tiene las ideas muy claras. Muy claras y el tanto tipo de vida claro, que quiere, ¿no? Que monta la que monta. Sí, sí. Y este Muy licha, pobrecico muy es el licha, pelele que va ahí, detrás ¿no? Es de verdad, una y esta otra. Francisquita, es verdad. Mujer, pasamos nosotros un poco como... Sí, pero es verdad. En la del Manojo de Rosas, que fue la última zarzuela que hice, igual. Se reivindica mucho ese... En Luisa Fernanda igual. Claro. Ujú. Sí, es esa mujer española fuerte y luchando por independencia y sí. Sí, sí, sí. ¿Y Luis? Es que además es verdad, es así. El teatro clásico español está lleno de ejemplos de personajes femeninos. Claro, tienen que inventarse otro sistema, tienen que inventarse alguna manera para conseguir sus objetivos. Una manera, ya sé que no es políticamente correcto, femenina, pero es su manera y lo consiguen. Los tíos generalmente las personas quedamos como unos perfectos cretinos. Los gavilanes, el otro que viene al pueblo, mi aldea, dices, pero ¿qué te pasa? ¿No? Quedamos como unos cretinos. Porque, los gavilanes. también porque, no lo digo porque esté a favor o en contra del Me Too, no puedo estar más a favor,
Porque yo creo que ellas son más inteligentes. Creo que el machismo ha producido en la mujer que además de tener que parir, además de tener que criar a los hijos, resulta que tenía que mantener, ha sido el pilar, era el pilar de la familia, Sí. porque el hombre se iba a trabajar y luego se iba a la taberna, seguramente. Les ha creado alguna circunvalación cerebral más. Eso algún día se va a demostrar. Pero yo creo que las mujeres son más listas. Y son las que tienen, o sea, tienen una raíz más profunda. No es por casualidad que el único, tal vez, personaje de una tragedia griega que ha llegado hasta nosotros es Edipo. Prometeo ya menos. Pero Clitemnestra, Medea, Electra, son mujeres. Sí, sí. Son siempre mujeres. En Lorca está muy claro. En Lorca Los está muy papeles de hombre son... Bueno, pero es que eso sigue ocurriendo. ¿Alguien se acuerda de los papeles de hombre de las películas de Almodóvar? Digo, porque sale Javier Bardem durante 50 minutos y no se acuerda nadie. Sale Rosa de Palma haciendo de telefonista. 30 segundos, diciendo que se ha traído un tupper de su madre y se acuerda a todo el mundo. Pues a Lorca le pasaba y le pasa a Pedro. Es igual, es la mujer la que tiene la sustancia dramática. Pero entonces, Lluís, esto no es casual, te quiero decir. No. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, doña Francisquita, porque al fin y al cabo los compositores, Amadeo Vives ya era un compositor consagrado, ya había hecho Bohemios, ya había hecho la gallega. Ay, qué pereza, sí. Sí, ya nos saldrá. Ahora Ahora me sale, tenemos sí, lo tengo en la punta de la un lengua. ataque de Alzheimer. Sí. Bueno, lo que te quiero decir es que si utilizaban el papel de la mujer era porque realmente era un reclamo que quería el público, ¿no? Sí, porque era así. Sí, sí. Porque de alguna manera reflejaba lo que de verdad pasaba, no lo que se contaba, Sí, o cómo lo contaban. Ni lo que querían que Marusa, pasase. Claro. exacto, lo que deseaban que ocurriera. Yo creo que es un poco la necesidad del ingenio del oprimido, que es lo que ha hecho que la mujer tenga esa Esa doble inteligencia. claro, esa manera de, Tiene la bueno, pues nuestra y por la de aquí no ella. puedo, vale, pues vamos a ver por acá. Ha sido a fuerza de no poder hacer todo Sí. libremente, ¿no? Yo creo. Sí, sí. Otro de los temas que quería comentar con vosotros, el coro es muy relevante en esta zarzuela, es muy, muy relevante, está presente todo el rato. Desde el punto de vista escénico, ¿has tenido algún tipo de dificultades para moverlo? No. Yo no acostumbro a tener muchas dificultades. No, pero no. Con pero los digo, coros. No, porque, digo primero porque tengo buen rollo. Pero no digo dificultades personales, dificultades, me he explicado mal. Dificultades de carácter técnico, o sea, que al principio están sentados, luego los tienes que... Porque además es un coro nutrido. Y luego al final del acto primero salen vestidos de chulapos y de chulapas, y luego en el acto tercero Eso te lo parece a ti, no salen vestidos de chulapos, ni de ¿no? chulapas, no, se han puesto un clavel No, bueno, pero- ellos no, pero- y un pañuelo ellas, lo demás es todo bueno, igual. pues mira. Lo que pasa es que la gente, Pues da la toda la imagen que tiene, sensación, claro, toda la sensación de que claro, fuera que San salen Isidro. vestidos que salen vestidos Parece que de estuviera en chulapa. San Isidro. Bueno, Claro, que aquí bueno, está. claro. Y luego el propio coro del acto tercero, el coro de los románticos, también está muy bien. Entonces, no me refería a dificultades, Dios me valga. No, a la hora de moverlos No, en hombre, el escenario. No, si quieres que te diga, te podría decir que sí, pero sería mentira. Primero, el coro de los románticos es gracias a Nuria, a Nuria Castejón, que hizo la coreografía. Sí. Yo le pedí, le expliqué un poco lo que quería, una cosa muy geométrica, muy lineal, muy para arriba y para abajo, se lo bailé, porque yo bailo, igual que canto cuando estoy con los cantantes. Y luego porque, en este caso, cuando llegué, el coro ya lo había montado mi ayudante. Pero a mí me gusta trabajar con el coro, que es una cosa que los directores de escena detestan. Además, normalmente. Además están excelentes. Normalmente detestan, y en cambio, a mí me gustan. Sí. Ya que hay que tragarse un coro, que es lo menos contemporáneo del mundo, es decir,
50 personas, 80 personas comentando, no te digo ya en la ópera italiana, que ya es odio, y no dicen más de repente que odio. Bueno, pero ya que están, coño, pues vamos a trabajar con ellos. Y entonces yo me siento muy bien trabajando con los coros en general, no, Y no tengo vosotros, problemas. Ruth, Ismael, en cierta manera os están todo el rato como cogiendo, ¿no? Están... Hombre, es muy importante porque sentirte que eres parte de ese grupo, Sí. eh, Es que además sentir el que coro es trabajamos tan juntos, bonito en claro. esta, Coro en precioso, esta, en esta precioso. zarzuela. El primer acto, el Sí. coro romántico. Claro. sí. Hay La muchas canción miradas de la canción de la complicidad. primavera, Ah, por pues, ejemplo, precioso, que acompañan precioso. Claro. Y antes también está. Sí. Cuando un hombre te quiere. Ese coro que me encanta. Efectivamente. Me encanta. El coro suena muy bien. Yo que además maravilloso. vengo Y de el que coro la de última Valencia, vez, maravilloso. claro, es Maravilloso. que yo la última vez que estuve aquí además fue Con Cavallerí, Pagliacci, Cavallerí, que sí. aún por temas COVID el coro estuvo fuera, estuvo desde los palcos de platea. Claro, estuvo en los palcos laterales, entonces no tenías la sensación de trabajo en equipo, Sí. que a mí me encanta, que es una cosa que yo adoro del teatro, que es tener esa sensación de que estamos todos trabajando para llevar esto a buen puerto, ¿no? Y entonces volver a tenerles detrás, alrededor, con miradas. A mí lo que me da muchísima te da la rabia es vida. que sigamos con la mascarilla, pero bueno, si Dios quiere, poco a poco irá pasando. Bueno, ya se verá. Sí, Pero bueno, Paciencia. pero pasa como lo de los chulapos, llega un momento que te olvidas. Sí, No, que te olvidas, efectivamente. Llega un momento Pero la que voz te no olvidas. proyecta igual, eso sí que te lo digo. Sí, sí. La voz no proyecta igual, como más allá, pero bueno, es lo que hay, y gracias a Dios que lo podemos hacer. Y Claro. tan, O sea, y eso lo tan. tenemos bastante claro. Bueno, y luego también que lo hemos comentado ya, pero lo que es la coreografía, lo que es... hay una escena preciosa ayer en el acto tercero cuando están el cuerpo de bailadores y de pronto los ves desde arriba porque pones la cámara cámara arriba. y se ve. Yo creo que escénicamente eso es una verdadera maravilla. Es que eso la gente no lo ve normalmente. Nadie No, ve la, claro, no lo ves, la efectivamente. composición de... Sí, sí, sí. Igual que nadie había Claro. visto el volcán desde arriba hasta que nos inventaron los drones. Sí, sí, sí. La Palma estamos viendo eso Sí, sí, sí. porque hay drones, si no Sí, lo sí. podríamos ver. Pues eso es lo mismo. Las líneas del fandango son muy hermosas, Claro, las que claro. hacen. Las que hacen cruzando. Y entonces valía la pena verlo desde arriba. Sí, era casi como estar en el concierto de Año Nuevo, cuando te ponen la cámara arriba, Sí. están bailando valses, pues aquí están bailando pues su fandango, ¿no? Pero me pareció maravilloso. Y a eso iba también, ¿no? El audiovisual de Celeste Carrasco. También es muy interesante esa evolución que hace. Yo no sé si la habrás pensado, pero a mí sí que me la ha transmitido. Es decir, estamos en los años 30, con un estudio de grabación, cómo se hacían las grabaciones, ahí todos puestos delante y tal, y al final acabamos en el ensayo general, que además me ha encantado lo que has dicho, que es lo que vendrá en el futuro y tal, pero eso sí, con una cámara ya de televisión proyectando, cuando sale Lucero Tena, por ejemplo, y se ve todo proyectado, pero a partir de ahí las proyecciones que haces al final con la propia cámara, o sea, ya incorporando lo que es el audiovisual de hoy en día, porque ¿no? está incorporado a nuestros... Sí, sí, sí. ¿no? Ahí, sí, sí. Sí, ahí pero ahí lo- se ve una magnífica línea de continuidad. Y ahí tuve la profunda suerte, porque eso es suerte, eso sí que es suerte, de encontrar la película. Eso es. Eso Eso es- es lo Eso que es yo te genial. quería comentar. Vamos a ver. La película tiene una historia... ¿Qué es lo que- sí. Hay unos judíos alemanes que en los años 30 huyen de Alemania, donde ya el nazismo ya empezaba a tener mucha fuerza, y se van a Barcelona. En Barcelona montan una productora de cine. Eran una familia. Cuando llega la Guerra Civil Española tienen que huir, naturalmente, pero los cogen a la mayoría y la mayoría mueren en Auschwitz. Y hay uno de ellos que huye a Canadá con una maleta y se muere. Y la maleta se queda en el desván de la casa. En el desván de casa De de la- Canadá. En Canadá. Y un sobrino descubre un día esa maleta donde habían 6 películas, que eran las 6 películas que hizo esa productora. Hans Beren ¿no? De las 6 películas, 5 estaban destruidas. Quedaba una, que era Doña Francisquita. Yo sabía que existía la película. Pero, ¿y cómo, Pero- y cómo la sabes? Entonces, ¿Cómo te llega? un día me llega una de esas invitaciones que uno sabe que no podrá ir y que la ves y la tiras normalmente a la papelera, de la Filmoteca de Barcelona. Pone Filmoteca de Barcelona,
Ciclo de cine judío. ¿Quién sabe por qué me entretuve en mirarla? En lugar de ni sacarla del sobre y tirarla, que es lo que haces normalmente cuando ya sabes que no podrás ir. Ciclo de cine judío, Doña Francisquita. Dije, no puede ser. Me ha venido Dios a ver, me fui a la proyección. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Justo antes de...? Un año antes de Francisquita, cuando la estaba preparando. Cuando la estaba preparando. Y allí me encuentro con la película de Doña Francisquita. Bueno, es una suerte tremenda. Y luego está muy bien, primero filmada y luego conservada. No, la digitalizaron. La habían reconstruido, digitalizado y la proyectaron en la Filmoteca de Barcelona. Luego la compró la Filmoteca de Madrid, luego se adquirieron los derechos. Esto es muy complicado en el audiovisual, aunque no lo parezca. Pero da mucha risa ver a esa chica con la Rosa y la Beltrana que entra en la confitería y todos ellos y ellas que van... Pero ahí es maravillosa esa escena. Yo creo que es en el Coro de los Románticos, ¿no? Sí. Y entonces aparece la película y va saliendo nuestro coro y casi a la par que la película. Sí. Y es una simbiosis Es un montaje maravillosa. de las imágenes de la película. Pero eso es sí. suerte. Yo creo que si se hacen las cosas con cariño, la suerte llega. Sí, la historia es muy bonita, la historia de Hans Behren. En el libreto este del Teatro de la Zarzuela lo cuenta y efectivamente este pobre señor falleció, bueno, le asesinaron en Auschwitz los nazis, ¿no? Bueno, y yo ya por ir terminando, hemos hablado de la iluminación, hemos hablado del audiovisual. Me gustaría y aquí os mojarais los tres, ¿no? ¿Qué pensáis que va a ser la zarzuela en el futuro? ¿Vamos a seguir conociendo la zarzuela como hasta ahora? ¿Vamos a ver la zarzuela? Yo Los Gavilanes no he tenido la suerte de ir a Madrid a verla, pero no sé si va también en esta línea que a mí además realmente me parece lo más acertado, ¿no? Si quieres revitalizar la zarzuela, algo tienes que cambiarla, sin lugar a dudas. Yo ya, claro, ahí el maestro eres tú, no sé juzgar si los textos de Guillermo Fernández So y de Federico Romero son buenos o malos, ¿no? Lo dices, pues así será. Yo lo que sí que os puedo asegurar, que fui hace poco a escuchar Circe al Teatro de la Zarzuela, que en la recuperación que hicieron, y yo no he visto cosa más mala en los días de la vida. O sea, pero musicalmente... pero sobre todo de textos que ni un niño de nuestra EGB los habría hecho. Entonces sí que puede tener sentido al final lo que haces aquí, que a mí me ha encantado, ¿no? Lluís, de cambiar o generar a raíz de una música tan maravillosa, que eso sí que creo que es intocable, eso sí que para mí es sacrosanto. Para mí. Ahí, como le digo a Jesús, están los guardianes del Santo Grial, ¿no? El Blumenmetzen para que no se toque. Pero el tema de los textos, yo creo que con esta versión de Francisquita gana muchísimo, ¿no? Entonces, del futuro de la zarzuela, ¿cómo lo veis vosotros? A los tres. En general, si hay que juzgar por el día del ensayo general, tiene futuro. Absolutamente. Porque eso fue una Si fiesta. hay que juzgar, porque claro, los que vinieron al ensayo general seguramente no sabían ni que había habido una república, ni que, por supuesto, ni que existía un instrumento que se llama castañuelas, ni que existía Lucerotena, ni que nada, ni que en los años 60 se hacía televisión, zarzuelas en televisión dobladas. Ellos no sabían nada de todo eso. Y sin embargo entraron de tal modo, era emocionante la comunicación esa que a veces se produce, escenario, patio de butacas. Entraron de tal modo, es que cuando terminó el último toque de palillo Lucerotena, se levantaron como si fuera Mick Jagger, se pusieron a rugir. Y dices, no sabéis ni quién es, ni qué ha hecho en su vida, es la primera vez, descubrir los palillos seguro por primera vez. Pero, o sea, si hay que juzgar por el ensayo general del otro día, tiene futuro, pero no por nosotros, tiene futuro por el público. Porque nosotros lo hacemos para ellos y intentando intuir lo que les puede gustar y lo que les puede agradar. Y sin darles encanto. Y, bueno, repito lo mismo, no es que sean malos o buenos los textos, a mí me parecen malos, pero no es que sean malos o buenos.
Pues es lo mismo que la... No lo sé, si uno mira cómo era la alimentación en España en los años 50, que era todo grasa, todo. Ahora no podríamos comer eso. Ahora nos enfermaríamos, hemos perdido eso, no lo tenemos ya no comemos esos callos con esa grasa, o lo comemos una vez al mes, pues pasa lo mismo. El teatro está vivo, las cosas son frescas. Sí, va o sea, yo no sé si tendrá futuro o no, porque el tercer acto yo lo dejo abierto para quien quiera recoger el testigo. Pero si hay que juzgar por lo del otro día, tiene futuro porque la gente lo quiere. Estoy seguro. Rudy, Ismael. Sí, bueno, lo que está hablando el maestro, ¿no? Y aparte que, bueno, que el mundo gira, todo se está modernizando, todos nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, y ¿por qué no la zarzuela? Y cuando hay una nueva propuesta inteligente, trabajada como no se pueden ustedes imaginar, porque... Pesado. Tiene un trauma, ¿eh? Con los Dice que no ensayos. trauma, yo no sabía más en mi vida. Más de un mes y medio. Venga, y una bronca que echaba el maestro. Y bueno, oye, ahí está, ¿no? El resultado. ¿Y por qué no va a pasar con la zarzuela? Sí. Sí, sí. ¿Por qué no? De hecho, en todos, bueno, el Teatro de la Zarzuela en Madrid está haciendo un trabajazo Sí, estupendo en ese sentido. Sacaron el proyecto Zarza, que se llama, que es como una especie de híbrido, ¿no? entre el teatro musical y la zarzuela, lleno de gente joven, que vienen de otro background totalmente diferente, que seguramente no han escuchado una zarzuela en su vida. Y les encanta. Y lo que decía Lluís, si nos guiamos por cómo reaccionó el público en el preestreno, eso tiene un futuro más que asegurado. Sí. Lo que yo creo que hay que seguir asomándose a la zarzuela sin miedo. Es que hay como mucho miedo. Hay mucho miedo. Ya no diría complejo, porque yo creo que el complejo se está quitando ya. Yo más que miedo diría prejuicio. Sí. Sí, ¿Sabes? pero es un prejuicio. Lo mismo ha pasado con los toros, lo mismo... es decir, el franquismo intentó adueñarse de tres cosas. La zarzuela, el flamenco y los toros. Y no lo consiguió. Y ahora estamos sacando cabeza los de la zarzuela. Primero fueron los del flamenco y se vio que no. Luego los toros, que pueden gustar o no gustar. No, ahora no vamos a discutir de tauromaquia. Pero se salieron de eso. Y los de la zarzuela estamos sacando la cabeza ahora. Porque el franquismo ha durado mucho, desgraciadamente. Y sus secuelas han durado mucho. Pero intentó apropiárselo y entonces lo convirtió en una cosa carca, en una cosa cutre, que es lo que no es. Repito, la zarzuela es alegría. Y la alegría no es reaccionaria. La alegría es una cosa revolucionaria, coño. Reírse está muy bien. Lo que yo creo, o a mí me gustaría, a lo mejor es un sueño particular, personal, me gustaría que volviese a ser lo que fue en ese momento del teatro por horas. O sea, a mí me encantaría volver a ver esa producción nueva de zarzuelas, de esos compositores que empiecen a escribir historias basadas en cómo está la sociedad actualmente, pero con esa música tan representativa española. Porque a veces se componen cosas queriendo... O sea, hay una tendencia, ¿no?, a otro tipo de música, pero lo llaman zarzuela y a mí, lo siento, pero no me suena a zarzuela. Hay algún compositor que lo está haciendo ya y eso me llena de alegría y es como que quiero que eso sea una corriente por la que se dejen arrastrar muchos más. Porque en ese momento en el que la zarzuela estaba tan viva, es lo que hablabas, ¿no? Claro, había mucha morralla en medio porque se componía de hoy para mañana. Pero quedó mucha cosa buena. ¿Por qué no volver un poco a vivir eso? También te diré que hablar de zarzuela, cuando yo empecé a hacer ópera hace mucho, en el Mioceno inferior, hace muchos años, hablar de zarzuela en el mundo, la gente no sabía qué era. Y ya no te digo los turistas, pensaban que era un plato de pescado, que es lo que es. En Tarragona hay un plato que se llama zarzuela de pescado. No, aparte de eso no sabían otra nada. Es curioso cuántas, por ejemplo, sopranos de este momento, desde Smezzo, la Garancha, la Yoncheva, cuántas sopranos están cantando zarzuela, que no sabían hace 20 años que existía. Y de repente, o en conciertos, o en un bis, o en no se sabe dónde, ¡bam!, y canta zarzuela. ¿Cuánta gente lo está haciendo? Y lo hacía Plácido.
No, y sí, Montserrat. pero no la tiene Plácido, por además, ejemplo, pero- por eso comentaba antes, ahora en Operalia, que ha tenido lugar en Moscú, les obligaba, una de las áreas o romanzas obligatorias era de zarzuela. Y Pero- todos los chicos y chicas que están allí tenían que cantar algo de zarzuela. Pero eso está muy bien. es por obligación. A la Garancha nadie le obliga a cantar zarzuela. Sí. Y está enamorada. Y de está la enamorada zarzuela. de la zarzuela. Dices, coño, pues por algo será. Sí, sí, sí. Y luego ya, con esto terminamos, a raíz de un poco de lo que decías tú también, Ruth, de que bonito sería que se hiciera esas composiciones de, pues eso, cuando se hacía la verbena o la Gran Vía o el agua azucarilla y Claro. aguardiente. En el caso de Francisquita, además, que antes hablábamos de los grandísimos valores musicales que tiene, tanto como con esas inspiraciones cuasi wagnerianas, o de Puccini, o de Massenet, o incluso la música, en algunos momentos, ese perfume suave casi de Debussy, que se puede hasta encontrar en algún momento, junto con todo el folclore. Pero luego también está esa parte de la época, ¿no? Y que de manera muy inteligente lo coge Amadeo Vives, por ejemplo, la canción del Marabú es una canción básicamente que podía ser perfectamente con ritmos de Foxtrot o ritmos afroamericanos. Y lo mete y funciona. ¿Y por qué lo hace? Pues porque sabe porque era lo que gustaba al público de ese momento. Entonces, Se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre, La se ha canción hecho del siempre. velo de Don Carlo es una cosa que Verdi recogió en Madrid, se la pasó Barbieri y era una composición del padre de la Maliorán. de García. De García. Se ha hecho siempre. Se ha hecho siempre. Lo que pasa es que ahora se puede empezar a hacer sin avergonzarse, digamos. Ahora ya cuando cantas zarzuela, cuando te gusta la zarzuela, ya no eres ni un facha, ni un carca, ni un retrógrado. Lo puedes decir con toda libertad. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Si os parece, ¿tenéis alguna pregunta? Aprovechar la oportunidad que tenéis aquí a tres grandes. Metro 70, escasamente. ¿No? Bueno, pues muchísimas Será gracias. que lo hemos dicho todo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por venir.